entre C sub D, que es la cohesión efectiva, por el esfuerzo efectivo por la tangente del ángulo de fricción, ¿no? Bien, entonces, podemos introducir algunos aspectos del factor de seguridad, es decir, el factor con respecto a la cohesión, o sea, el factor de seguridad con respecto a la cohesión y el factor de seguridad con respecto a la fricción. Entonces, el factor de seguridad con respecto a la cohesión va a ser igual a C entre C sub D, y el factor de seguridad con respecto a la fricción va a ser la tangente del ángulo de fricción entre la tangente del ángulo de fricción del phi sub D, ¿no? Bueno, cuando se comparan todas estas ecuaciones, vemos que cuando F sub SC, o sea, cuando el factor de seguridad con respecto a la cohesión se vuelve igual al factor de seguridad con respecto a la fricción, ese es el valor de seguridad con respecto a la resistencia. O sea, lo podemos reemplazar así. ¿Cuándo podemos encontrar que nuestro factor de seguridad con respecto a la cohesión sea igual a nuestro factor de seguridad con respecto a la fricción? Cuando tenemos un ángulo de 45 grados. Cuando tenemos un ángulo de 45 grados, estos factores se hacen iguales. Bien, podemos escribir también entonces que el factor de seguridad va a ser igual al factor de seguridad de la cohesión igual al factor de seguridad con respecto a la fricción, ¿no? Esto es cuando se cumpla que nuestro ángulo sea de 45 grados. Bien, también tenemos lo que son estabilidad de taludes infinitos sin infiltración. Un talud infinito es aquel en el que h es mucho mayor que la altura del talud. La resistencia cortante del suelo queda definida según el criterio de Coulomb. En este caso, el T sub F va a ser igual a la cohesión por el esfuerzo efectivo por la tangente del ángulo de fricción, ¿no? El esfuerzo normal efectivo y el esfuerzo cortante en la base del talud, en este caso, se representa con estas dos fórmulas. La reacción al peso es una fuerza horizontal y opuesta a R, ¿no? Aquí tenemos un plano de talud infinito sin infiltración, aquí tenemos un H, tenemos aquí el W, la longitud, que viene a ser nuestra longitud del plano, que vamos a analizar. Beta viene a ser el ángulo formado entre la horizontal y la base de nuestro talud. En este caso, las componentes normal y la tangencial de R, o sea, la componente normal es el N sub R y la tangencial es el T sub R. Eso va a ser igual a W por el coseno y el seno de beta, ¿no? Cada uno en ambos casos. Bien, en este caso tenemos que el factor de seguridad va a ser igual a toda esta fórmula para suelos granulares con la cohesión igual a 0, que quieren decirse suelos granulares, son aquellos en los que no tienen limos, ¿no? Son gravas. Y el factor de seguridad resulta igual a la tangente de phi entre la tangente de beta. Esto indica que en un talud infinito de arena el valor del factor de seguridad es independiente de la altura. H, y que el talud es estable siempre que beta es menor al ángulo de fricción. El ángulo de fricción para suelos sin cohesión se llama ángulo de reposo. También nos dice que si un suelo posee cohesión y fricción, la profundidad del plano a lo largo del cual ocurre el equilibrio crítico se determina sustituyendo el factor de seguridad igual a 1 y el H igual al H crítico. Entonces el H crítico va a ser igual a la cohesión entre el peso específico por el coseno cuadrado de beta por la tangente de beta menos la tangente del ángulo de fricción. Y si tenemos un suelo saturado, o tenemos agua en nuestro suelo,
factor de seguridad va a estar determinada por esta fórmula. Entonces, esto la vamos a ver. Tenemos también estabilidad de taludes infinitos, ¿no? Se habla de talud infinito cuando el espesor del material inestable es pequeño respecto a la altura del talud. ¿Cómo es un método de talud infinito? ¿No? ¿Cómo se realiza? Este método es un método bastante rápido y sencillo para determinar el factor de seguridad del talud. Suponiendo un talud largo con una capa delgada de suelo, en el cual cualquier tamaño de columna de suelo es representativo de todo el talud, las suposiciones del método de talud infinito son las siguientes. Uno, cuando el suelo es isotrópico y homogéneo. Otro, cuando el talud es infinitamente largo. Y otra suposición es cuando la superficie de falla es paralela al talud. Para un talud uniforme y relativamente largo, en la cual el mecanismo de falla esperado no es muy profundo, los efectos de borde son despreciables y el factor de seguridad puede calcularse para un talud infinito, ¿no? Este es para una unidad de área con base en el criterio de Coulomb. Bien, entonces en este caso el factor de seguridad va a estar determinado por esta fórmula que está en función de la cohesión, de la profundidad, del peso específico del agua, del peso específico del terreno, del ángulo beta y del ángulo de fricción. Para un suelo de talud seco, sin cohesión, ¿no? Entonces el factor de seguridad se reduce a esta ecuación, ¿no? A la tangente de phi del ángulo de fricción entre la tangente del ángulo. Eh, por ejemplo, este es el plano que está analizándose aquí, hacia el plano de falla. Eh, Aquí determinamos, aquí al lado derecho, tenemos un ábaco para determinar el factor de seguridad. ¿En base a qué? A la relación de presión de poros. Se le denomina, cómo se identifica la presión de poros por la letra E, ¿no? Cuando tengamos una presión de poros de 0,45 y tengamos un SSR de 2,0, entonces trazamos y nos da un valor de 1,2 el factor de seguridad. Pero esta tabla es muy difícil, no se usa, es bastante difícil que se aplique. Por lo general no se usa esta tabla, por lo general simplemente se aplica la fórmula, ¿no? En el lado izquierdo podemos identificar que el ángulo beta es en sí, es el ángulo formado entre la horizontal y el ángulo del talud, ¿no? Bien. Tenemos estabilidad de taludes con infiltración, ¿no? Con un flujo de agua paralelo a la superficie, con el objeto de conocer PW, interesa determinar la presión en un punto genérico, ¿no? B, situado en la superficie de rotura, ¿no? Este va a ser nuestra superficie de rotura, es todo este eje de aquí. La equipotencial que pasa por B corta al talud en A, ¿no? Entonces aquí va a cortar este talud, esta es la equipotencial. Y el ángulo I es la formada entre eh, el corte realizado y la vertical, ¿no? Este es el ángulo I. Y tenemos el D, que viene a ser nuestra distancia al punto de rotura. El factor de seguridad, en este caso, va a ser denominado ya por F sub R, ya no es por F sub S, ¿no? No es por F sub S, no es F sub T, ¿no? F sub T tampoco es eso. Entonces es igual a la cohesión más el D por el peso específico menos el peso específico del agua por el coseno al cuadrado de I por la tangente del ángulo de fricción entre el peso específico por D por el seno de I por el coseno de I. Si el suelo es granular, o sea, cuando no tengamos cohesión, va a estar determinado por esta fórmula,
Y teniendo en cuenta los valores usuales del peso específico, esta ecuación es aproximadamente igual a este de aquí, ¿no? Un medio de la tangente del ángulo de fricción entre la tangente de I. Para talud sumergido, en este caso, se busca el coeficiente de seguridad trabajando en tensiones totales. Sobre el elemento de suelo sumergido se han representado las siguientes tensiones en su contorno, ¿no? Tenemos en este caso, la resistencia a la cortante, que es igual a toda esta ecuación, el esfuerzo es igual a toda esta ecuación, y el factor de seguridad debe estar determinado por esto, ¿no? Que se reduce aquí a la parte final. A la cohesión, al peso específico del suelo, al peso específico del agua, D, ¿no? Que viene a ser nuestro espesor del talud sumergido, por el seno del ángulo I, por el coseno del ángulo I también, ¿no? Más la tangente del ángulo de fricción entre la tangente de nuestro ángulo I. El ángulo I viene a ser la formada entre la horizontal y el talud sumergido. Para flujos de aguas no paralelas a la superficie, el flujo que se pueda establecer en un talud o ladera no es necesariamente paralelo a la superficie, ¿no? Puede ocurrir que en determinadas zonas sometidas a infiltración el flujo se dirija hacia arriba del interior del terreno. Por el contrario, en el pie del talud el flujo emerge hacia la superficie, dándose de nuevo componentes no nulas de la velocidad de infiltración perpendiculares a la ladera. Aquí, por ejemplo, tenemos una lluvia, aguas de lluvia, este es un talud, ¿no? Entonces, el agua de lluvia ingresa por la parte superior del talud, ¿y qué es lo que pasa? No es que el agua de lluvia se quede, sino también un porcentaje de esta agua de lluvia vuelve a salir a la superficie, pero en la base del talud. Aquí en la parte de abajo tenemos la dirección arbitraria de flujo en las inmediaciones de un talud indefinido, ¿no? Aquí también tenemos, por ejemplo, el ángulo alfa, ¿no? Y el ángulo I, que es el ángulo formado entre la horizontal y nuestro talud. El ángulo alfa es la formada entre la horizontal y la dirección del flujo, ¿no? En este caso. Aquí también tenemos el ángulo alfa. Se podemos hallar en el plano de falla, ¿no? En el plano de corte, que se va a ocurrir entre el punto A y el punto B. Y el D viene a ser la profundidad, ¿no? Entre el talud, la distancia entre el talud y la superficie de rotura. Entonces, en este caso, el factor de seguridad va a estar determinado por esta fórmula. Si el flujo es horizontal, sea un ángulo alfa igual a 0, si el flujo es horizontal, y el terreno es granular, en la cual no tengamos cohesión, que es un material gravoso, entonces el factor de seguridad está determinado por esta fórmula, y en ausencia de cohesión también se puede escribir expresión como esta de aquí, ¿no? Factor de seguridad para el suelo seco, para el talud seco, es igual a la tangente del ángulo de fricción entre la tangente de I. Aquí tenemos, con el objeto de incrementar la seguridad de un talud en zonas propensas a efectos negativos del flujo de agua comentados anteriormente, y también para evitar el riesgo de erosión superficial asociados a las aguas de escorrentía, que son aguas de escorrentía, son las aguas de lluvia. Se puede disponer un suplemento de peso sobre el talud, asegurando su drenaje. Una forma de conseguirlo es mediante una capa de grava o escollera sobre el talud, colocada sobre un flujo granular o textil que proteja el contacto entre la superficie horizontal del talud y la grava o escollera añadida. En este caso, el factor de seguridad está determinado por esto, ¿no? Por toda esta fórmula. Aquí nos dice que tenemos una superficie de rotura, ¿no? Tenemos un talud, aquí tenemos este talud, sobre la cual tenemos un material del filtro granular o geotextil, ¿ya? ¿Para qué? Para poder dar mayor seguridad a nuestro talud y para evitar que este ceda. Entonces, aquí tenemos este filtro granular y sobre él
hay una capa gravosa, ¿ya? Una capa de grava, una capa de protección. Tenemos también, ya existen diversos materiales en geotextiles, hay diferentes geotextiles en las cuales puedan ser colocadas sobre ellos, también para dar mayor seguridad al talud, se colocan diferentes tipos de vegetaciones. Las vegetaciones se determina ya por recomendación de los ingenieros ambientales, ¿no? No le vas a poner pues, un gras aquí encima de nuestro material granular. Tiene que ser aquellas plantaciones o plantas que tengan raíces profundas. ¿Para qué? Para dar mayor protección y mayor seguridad a este talud y que este talud no ceda. ¿No? El ángulo I es el ángulo formado entre la horizontal y la superficie en este caso, ¿no? De la capa de protección. D viene a ser la distancia entre la superficie del talud y la superficie de rotura. El HR viene a ser la profundidad de la capa de protección. En un medio granular, cuando la cohesión es igual a 0, o sea, el factor de seguridad seco, en la cual tenemos esta ecuación sin sobrecarga, entonces podemos resumir en esta ecuación, ¿no? El factor de seguridad, el factor de seguridad seco, ¿no? Es igual a toda esta forma. En el caso de desembalses rápidos, una de las condiciones críticas para la estabilidad de talud de aguas arriba de una presa de materiales sueltos es la denominada de desembalse rápido. Si el nivel de agua del desembalse desciende con rapidez y el material que constituye, en este caso, la relación de vacíos o el cuerpo de la presa no drenada con facilidad, se puede mantener las presiones intersticiales, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe qué es una presión intersticial? ¿Han escuchado en algunos de sus cursos qué es una presión intersticial? Bueno, una presión intersticial viene a ser la presión del agua en los poros del suelo, ¿no? La presión en exceso sobre la presión atmosférica del agua en los vacíos de un suelo o roca saturada. Ya, esa es la presión intersticial. Bien, bien. Bueno, la velocidad máxima admisible de desembalse debe estar pues relacionada con la capacidad de drenaje, permeabilidad del material de la presa. Ahora vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí nos dice, se desea estudiar en un talud de 2.5 a 1, ¿no? O sea, nos dan un talud de 2.5 con respecto a 1. De aguas arriba de una presa, la seguridad frente a desembalses rápidos y roturas planas. Se sabe por experiencia previa que en este tipo de roturas la profundidad de la línea de deslizamiento puede estar a 10% de la longitud de movimiento. O sea, aquí ya nos dicen que va a estar, si nosotros calculamos la longitud de movimiento, la profundidad de la línea de deslizamiento hacia el D va a ser 10% de este L. El talud se halla protegido por una capa de escollera. Aquí tenemos la capa de escollera, este es nuestro talud. Y aquí tenemos una capa de escollera de drenaje inmediato, ¿no? Que puede ser un material gravoso con bastante filtración, ¿no? De 1 metro de espesor, o sea, el HF de 1 metro. El resto de parámetros se indican en la figura, el peso específico, el ángulo de fricción y el alfa, ¿no? Tenemos aquí 2.5 con respecto a 1. Podemos calcular con esto el ángulo y sí, ¿no? Entonces puedo calcular aquí cuánto es esta distancia y sacan cuánto es el ángulo aquí, ¿no? El ángulo formado, el ángulo I. Entonces este ángulo I, para este caso, en este caso, va a ser igual a 21.8, ¿no? Ese ángulo I. Se desea encontrar para una variación de colas del embalse de 5 metros el coeficiente de seguridad en los 3 casos siguientes.
En el caso de que el desembalse provoca un flujo paralelo a la superficie del talud, en el que el desembalse provoca un flujo sensiblemente horizontal y se mantienen en el plano de roturas las presiones intersticiales correspondientes a la situación previa al desembalse. O sea, en estos tres casos. De acuerdo con la geometría de la figura anterior, el desembalse, en este caso, afecta, de acuerdo al caso, afecta a 5 por 2.5. ¿Cómo lo hallamos esto? Con nuestro, en este caso, eh, aquí nos dicen que tenemos si aquí es 1, aquí 2.5, en este caso es 5 y acá es la mitad, ¿no? Aquí es en este caso no les han dado, pero sí es un valor de 2.5, en este caso nuestro largo, ¿no? 2.5 nos da un valor de 12.5. Por consiguiente, la línea de rotura estará aproximadamente situado a una distancia, acá nos dicen que es el 10% de la longitud, viene a ser, la longitud en este caso viene a ser el 10%, ¿no? 2.5 en este caso viene a ser el peso específico de nuestra capa de escollera, por eso que lo ponen aquí. El factor de seguridad en seco, en este caso, va a ser igual a la tangente de 40 grados entre tangente y ¿por qué la 40 grados? Porque es la tangente del ángulo de fricción. Y el ángulo I es, como les digo, 21.8, que es 0.4. Tangente de 21.8, 0.4 y la tangente de 40, 0.8391. Operando esto nos da un valor de 0.090. Utilizando ecuación, para el caso de que, para este caso, vamos a usar esta ecuación, va a ser igual a 2.097 por 1 más el peso específico, entre el peso específico de terreno, en toda esta fórmula, ¿no? Tenemos, para el caso de que el flujo paralelo a la superficie de talud, tenemos un alfa igual a I, sustituyendo valores en la expresión anterior, en esta expresión, si el alfa igual a I, entonces va a ser igual el alfa de 21.8, ¿no? Igual también I 21.8. El H, el HR, aquí ya tenemos, es 1 metro, ¿no? Tenemos los específicos, el D, que ya hemos calculado también, es 1.25, ¿no? Reemplazamos todo, y este factor de seguridad va a ser igual a 1.51. Para el caso de flujo horizontal, el cual tengamos un ángulo de alfa igual a 0, y nuestro factor de seguridad, en este caso, va a ser igual a 1.42. Aquí el ángulo alfa sustituimos por 0 y mantenemos el ángulo I 21.8. Entonces aquí el factor de seguridad es 1.42. Dada la proximidad de la línea supuesta de rotura que nos piden en el tercer caso, a la capa de escollera puede admitirse que antes del embalse, los situados en esta línea se encontraban sometidos a la presión hidrostática proporcionada por el embalse. En este caso, vamos a usar esta fórmula, ¿no? En el caso de que tenemos muy próximo la línea de rotura a la capa de escollera. Bien, entonces el factor de seguridad va a estar determinado por esta fórmula. Y también podemos definir también con esta fórmula, ¿no? Hemos visto ahora último que el factor de seguridad, entre el factor de seguridad seco va a ser igual a 1 menos el P sub W, toda esta fórmula, ¿no? Entonces dejamos en función de P sub W y pasamos a realizar lo siguiente, ¿no? Para poder hallar el P sub W viene a ser el cambio del nivel del agua. Luego tenemos que el máximo valor de presión intersticial no equilibrada por el propio peso del embalse se produce en un punto
como en el punto A, aquí, de la superficie de la línea de rotura. Para esta presión de agua, el factor de seguridad se hace negativo, indicando que la intersticio presenta tensión normal en plano de rotura. En la hipótesis de mantenimiento de presiones intersticiales durante el desembalse, el máximo cambio de nivel antes de inducir una rotura se obtendrá haciendo el factor de seguridad igual a 1, ¿no? O sea, cuando ya es crítico, el factor de seguridad es igual a 1. Entonces aquí reemplazamos, ¿no? Como factor de seguridad igual a 1, 1 entre 2 puntos, a esta ecuación, ¿no? Lo reemplazamos. Entonces aquí el factor de seguridad, en este caso, el seco, como ya hemos hallado, es igual a 2.097. Es igual a 1 menos el P sub W entre 0.858 del peso específico del agua. Entonces el P sub W va a ser igual a 2.02 el peso específico del agua. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos un cambio de 2.02 del nivel del agua. Bien, este es bueno, aquí está, ¿no? Este es el factor de seguridad en seco, 2.097 es lo que reemplazamos. Y bueno, esto es lo que nos quiere decir, ¿no? Y nos pide en estos tres casos. 1, 2 y el 3, ¿no? Nos piden el desembalse provoca un flujo paralelo, el desembalse provoca un flujo sensiblemente horizontal, y cuando se mantiene en el plano de rotura las presiones intersticiales correspondientes a la situación previa al desembalse. O sea, cuando está en una situación crítica, es por eso que el factor de seguridad es 1. ¿Ya? Entonces aquí y listo, ¿no? Se reemplaza todo. En el caso de estabilidad de taludes infinitos, de taludes finitos en este caso, la mayoría de los análisis convencionales por estabilidad de taludes se han hecho suponiendo que la curva de deslizamiento potencial es el arco de un círculo. Sin embargo, en muchas circunstancias, como presas y cimentación sobre estratos débiles, el análisis de estabilidad usando fallas planas de deslizamiento es la más apropiada y conduce a resultados excelentes. Aquí tenemos, vamos a ver en qué casos ocurre la falla de taludes de forma cilíndrica, ¿no? Vamos a ver el análisis de taludes finitos con superficie de falla circularmente cilíndrica. Tenemos cuatro condiciones. La primera es la figura de aquí de la parte inferior. Este círculo de eje se da de tal manera que la superficie de deslizamiento intersecta al talud en o arriba de su pie, ¿no? Es llamada una falla de talud. Al círculo de fallas se le llama círculo de pie si este pasa por el pie del talud, y círculo de talud si pasa por arriba de la punta del talud. Bajo circunstancias es posible tener una falla de talud superficial, como se muestra aquí en esta figura TV, ¿no? Es la figura TV. Cuando la falla ocurre de tal manera que la superficie de deslizamiento pasa a alguna distancia debajo del pie de talud, se llama falla de base. El círculo de falla, en el caso de una falla de base, se llama círculo medio de punta. En este caso, tenemos el círculo medio de punta, ¿no? Ya cuando pasa cercano a la falla, a la base de su talud. El procedimiento de masa del análisis de estabilidad de taludes con superficies de fallas cilíndricas, tenemos diferentes condiciones. Para taludes en suelo arcilloso homogéneo con ángulo de fricción igual a 0, en el caso de condición no drenada, el factor de viento, el factor de seguridad en este caso se va a hallar con esta fórmula, ¿no? Va a ser igual a la resistencia aportante entre la cohesión efectiva. La cohesión
desarrollada se expresa por esta relación desarrollada es igual al peso específico del terreno por la altura por M. ¿Qué viene a ser M? Es adimensional y se llama número de estabilidad. Ya es un número adimensional. Este M va a ser igual al C sub D entre el peso específico por H. Es decir, la altura crítica es cuando el factor de seguridad es igual a 1, como lo acabamos de ver en el ejemplo. Del talud se evalúa sustituyendo el H por el H crítico y el C sub D por el C. Cuando la movilización total de la resistencia al corte es no drenada. Entonces aquí, cuando tenemos una condición crítica, el H crítico va a ser igual a C entre el peso específico del terreno por el factor M. Los valores del número de estabilidad M para varios ángulos de talud B están dados en la figura siguiente, en la cual debe usarse con cuidado. Este es para condiciones de arcilla saturada. No se puede usar en otro tipo de condiciones. Aquí nos indica, ¿no?, que debe usarse para taludes de arcilla saturada y es aplicable solo en condiciones no drenadas, ¿sí? No drenadas. Aquí podemos hallar eh, el, el número de estabilidad, ¿no? El M, que viene a ser ese factor adimensional, en función del ángulo de talud, ¿no? El ángulo de talud. Para ángulos de talud mayores de 53 grados, el círculo crítico es siempre un círculo de pie. Se encuentra con la ayuda de esta figura, ¿no? En este caso. Con este caso. Para un beta menor a 53 grados, el círculo crítico es un círculo de pie, de talud o de medio punto, dependiendo de la localización de la base firme bajo el talud, denominada la función de la profundidad, que se define por esta fórmula, ¿no? D va a ser igual a la distancia vertical de la cima del talud a la base firme entre la altura del talud. Y cuando el círculo crítico es un círculo de medio punto, es decir, la superficie falla es tangente a la base firme, su posición se determina con esta ayuda de esta figura, ¿no? Aquí ya ubicamos el círculo de medio punto. El máximo valor posible del número de estabilidad por fallas en el círculo medio punto es 0.181. También ha habido otra investigación en el caso de círculos críticos de pie para taludes con beta menor a 53 grados. La localización de esto se halla con esta figura y con esta tabla, ¿no? En este caso, para los ángulos beta menores a 53 grados. Si es mayor a 53 grados ya no se puede hallar con esta tabla y con este gráfico. Bien, vamos a ver ahora unos ejemplos. Voy a llamar lista primero para ver los ejemplos. Un momento. Bueno, la mayor parte de esta, al igual que las anteriores, son fórmulas y aplicación, que son procedimientos cortos. Ahora vamos a ver con los ejemplos lo corto que son los procedimientos en realidad, ¿no?
Acosta Villena. Presente, ingeniera. Alvarado Pasquel. Presente, ingeniera. Quino García. Ingeniera, en el chat está Aquino García. Okay. Argandoña Becerra. Presente, ingeniera. Casimiro Salvador. Chao Piscaqui. Presente, ingeniera. Chávez Reynoso. Criollo Isidro. Presente, criollo. Culantre Romero. Díaz Leandro. Díaz Silvestre. Espinosa Ávila. Ingeniera, disculpe, Chávez Reynoso, ingeniera. Ya. Espinosa Ochoa. Presente, ingeniera. Estrella Cajaleón. Presente, ingeniera. Evaristo Espinosa. Presente, ingeniera. Falcón Alcedo. Falcón. Fares Herrera. Flores Malpartida. Presente, ingeniera Flores. Gavino Torres. Presente, ingeniera. Guaita Alvarado. Presente, ingeniera Boita Alvarado. Jaime Carrillo. Presente, Jaime, ingeniera. Luis Torres. Presente, ingeniera. Luza Inocencio. Mato Rojas. Presente, ingeniera. Mato. Meléndez Bruno. Minaya Rivera. Presente, Minaya, ingeniera. Morales Casio. Presente, Morales. Niño Durán. Ochoa Mendoza. Ortiz Panduro. Presente, ingeniera Ortiz. Pacheco Espinosa. Ríos Cajaleón. Presente, ingeniera. Robles Beteta. Presente, ingeniera. Robles Evaristo. Rojas Villena. Presente, ingeniera Rojas Villena. Roque Salcedo. Salvador Ureta. Ingeniera Ochoa, por favor, tengo problemas de conectividad. Ochoa Mendoza. Ya. Salvador Ureta. Satalaya Vicente. Presente, ingeniera. Silva Exilio. Presente, ingeniera. Tolentino Roque. Presente, ingeniera. Trigo Ramírez. Presente, ingeniera. Villanueva Maille. Villanueva Maille. ¿Qué más está? Y Zambrano Chogas. Ya. Ya.
Y vamos a terminar. Vamos a... Bien. Ahora vamos a ver este ejercicio, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice, determine el factor de seguridad contra deslizamiento a lo largo de la interfaz. Suelo roca, si H viene a ser igual a 2.4. ¿No? En este caso ya nos está dando estos valores. ¿Qué altura? Y también nos dice determinar dos cosas. El factor de seguridad contra deslizamiento a lo largo de la interfaz de la roca, si H es igual a 2.4. Y nos pide determinar también en este caso otro escenario, ¿no? ¿Qué altura H dará un factor de seguridad de 2? O sea que aquí nos dice ya, si tenemos un factor de seguridad, ¿cuál va a ser un factor de seguridad de 2? ¿Cuál va a ser nuestra altura H? Nos dan el peso específico igual a 15.7, la cohesión igual a 9.6 y el ángulo de fricción igual a 15. Bien, todos estos datos va a estar en nuestro plano de falla, ¿no? El ángulo beta viene a ser la formada entre la horizontal y nuestro plano de falla, entre la roca y nuestra roca y nuestro plano de falla, ¿no? Aquí tenemos el H. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente aplicar ecuación. Para el caso A, nos dice determinar el factor de seguridad si H es igual a 2.4. Tenemos esta ecuación, el factor de seguridad va a ser igual a la cohesión entre el peso específico por la altura, por el coseno al cuadrado de beta, por la tangente de beta, más la tangente del ángulo de fricción entre la tangente de beta. ¿No? Entonces, bueno, simplemente reemplazamos, ¿no? Aquí nos dicen que beta es igual a 25 grados también en la imagen. La cohesión tenemos que es 9.6, el peso específico 15.7, el H nos dicen 2.4, el coseno al cuadrado de beta es 25, coseno al cuadrado de 25, la tangente de 25, más la tangente del ángulo de fricción, que es 15 grados, entre la tangente de 25 grados. Operando todo eso, nos da que el factor de seguridad es igual a 1.24. Luego también con la misma ecuación nos dicen que para un factor de seguridad 2, ¿cuánto es el H? O sea, aquí ya nos están dando este factor de seguridad igual a 2, reemplazamos y dejamos toda esta ecuación en función de H. Reemplazamos la cohesión, el peso específico, los ángulos, beta, que es 25 grados, y el ángulo de fricción, que es 15, reemplazamos todo y despejamos H, ¿no? H, para este caso, nos da un valor de 1.12 metros. Lo pueden verificar. Tenemos otro ejercicio. Nos dicen, para el talud infinito, mostrado en esta figura, ¿no? Encuéntrese el factor de seguridad contra deslizamiento a lo largo del plano AB, ¿no? Si H, este caso es H, es igual a 3 metros. Note que hay infiltración a través del suelo y que el nivel de agua freática coincide con la superficie del terreno. O sea, aquí nuestro nivel de agua freática está en la superficie del terreno. Entonces, todo este suelo es saturado, ¿no? Entonces, ¿qué fórmula usamos? Esta fórmula, ¿no? Por el factor de seguridad es igual a la cohesión entre el peso específico saturado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un suelo saturado. Anteriormente ya hemos visto. G sub S viene a ser la densidad de sólidos que se determina por laboratorio, es igual a 2.68. La relación de vacíos es 0.65. La cohesión nos dan como datos es 14.4, el ángulo de fricción igual a 20 grados. Y el ángulo beta, que es la formada entre la horizontal y en este caso, nuestro talud, es 20 grados, ¿no? Entonces, tenemos esta fórmula, ¿no? Para el factor de seguridad, que está, en este caso, esta fórmula va a estar en función del peso específico saturado. ¿Por qué? Porque tenemos agua. Y el peso específico saturado lo determinamos con esta ecuación, ¿no? Eso hemos visto inclusive al inicio de clase. Al inicio del curso. Es igual a G sub S, que es la densidad de sólidos, más la relación de vacíos, por el peso específico del agua, entre 1 más la relación de vacíos.
Entonces, reemplazamos simplemente, ¿no? Primero hallamos el peso específico del agua. ¿Para qué? Para poder reemplazar a esta ecuación. Peso específico saturado es igual, que su vez nos dicen es 2.68 más la relación de vacíos, es E, es 0.65, por el peso específico del agua, eso no varía. El agua tiene solamente el peso específico de 9.81. Entre 1 más la relación de vacíos, que es 0.65, operando nos da un peso específico saturado de nuestro suelo de 19.8 kilonewtons por metro cúbico. Entonces reemplazamos simplemente esta ecuación. El factor de seguridad es igual a la cohesión, que es 14.4, entre el peso específico saturado, que es 19.8, por el h, que es 3 metros, por el coseno al cuadrado de 20 grados, por la tangente de 20 grados, que es beta, ¿no? Más el peso específico. Nuestro peso específico efectivo, en este caso, según esta fórmula, va a ser igual. ¿Qué es el peso específico efectivo? También lo hemos visto al inicio del curso. Al peso específico saturado menos el peso específico del agua, ¿no? Ese es el peso específico efectivo. Por la tangente del ángulo de fricción, que es 20 grados, también nos da, entre el peso específico saturado, que es 19.8, por la tangente en este caso, del ángulo beta, ¿no? ¿No? Esta es nuestra tangente del ángulo beta. Este es beta. El ángulo de fricción es 20 grados. No siempre va a coincidir, ¿no? El ángulo de fricción con el ángulo del talud, ¿no? Por lo general varía. Si, por ejemplo, aquí les dan, un triángulo, como les han dado anteriormente, ¿no? Una relación de 3 a 1, pueden hallar el ángulo formado entre la horizontal y nuestra superficie de talud. Sí pueden, ¿no? Es bastante sencillo. Entonces, eso no hay problema. En este ejemplo, nos dicen, se va a hacer un corte en el suelo que tiene un peso específico de 16.5, ¿ya? De 16.5. Y una cohesión de 29 kilonewtons por metro cuadrado. Y el ángulo de fricción de 15 grados. El lado del talud del corte formará un ángulo de 45 grados con la horizontal. ¿Qué profundidad del talud del corte tendrá un factor de seguridad de 3? Entonces nos están dando ya el valor de factor de seguridad 3, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí, no? Nos dice, el lado del talud del corte formará un ángulo de 45. Ya les he dicho anteriormente que cuando tenemos un ángulo de 45 grados, ¿no? Y tenemos el ángulo, el factor de seguridad, en este caso nos da que es 3, el factor con respecto a la cohesión es igual al factor con respecto a la fricción, ¿no? El factor de cohesión es igual al factor de fricción y es igual al factor de seguridad. Todos estos tres se hacen iguales, como hemos visto anteriormente en a ver, vamos a buscarle. Está a ver, no sé si estaba por aquí, lo habíamos visto. A ver, estaba bueno, por aquí estaba, yo me acuerdo que lo hemos visto, les he indicado que para un ángulo de 45 grados, estos se hacen iguales aquí, ¿ven? Cuando se comparan estas tres ecuaciones, vemos que cuando F sub SC se vuelve igual a F sub S phi, ese factor de seguridad con respecto a la resistencia va a ser determinado por esto, ¿no? Y podemos escribir que el factor de seguridad es igual al factor de seguridad con respecto a la cohesión, igual con respecto a la fricción. Entonces simplemente aplicamos estas fórmulas.
A ver, vamos a ir aquí, ¿no? Entonces, el factor de seguridad con respecto a la cohesión va a ser igual a C entre C sub D, que viene a ser la cohesión efectiva. Y el C sub D, como lo hallamos, es igual, simplemente despejamos, ¿no? Y tenemos el factor de seguridad, que es 3. La cohesión también tenemos, que es 29. Reemplazamos, el C sub D nos da un valor de 9,67 kilonewtons por metro cuadrado. Igual, ¿no? Para el factor de seguridad, con respecto a la fricción, es igual a la tangente del ángulo de fricción, la tangente del ángulo de fricción efectiva, ¿no? Entonces, despejamos la tangente de la fricción efectiva es igual a la tangente del ángulo de fricción, en este caso nos da un valor de 15, entre el factor de seguridad debido a la fricción es igual a 3 también, ¿no? Como les dije, se hacen igual los tres. Entonces, el ángulo de fricción es igual a la tangente, a la inversa de tangente del ángulo de fricción entre el factor de seguridad, nos da un valor de 5,1 grados, ¿no? El ángulo de fricción efectiva. Entonces, sustituyendo los valores, en este caso, tenemos esta fórmula para el cálculo del H, ¿no? Para el cálculo del H va a ser igual a 4, C sub D entre el peso específico, por, esto hemos visto en las clases, en las diapositivas anteriores, pueden revisar. Reemplazamos, ¿no? 4 por el C sub D, y vamos allá, 9,67 entre el peso específico, 16,5, por el seno de beta, ¿no? Este seno de beta, el seno de beta va a ser igual a 45 grados por el coseno de 5,1 entre 1 menos el coseno de 45 menos 5,1. El beta es el ángulo, o sea, el talud de corte formado, o sea, desde la horizontal con respecto a nuestro talud es 45 grados, es igual a beta, ¿no? Este de acá. Nos están dando esto. Entonces, operamos todo esto, ya reemplazando todos los valores que tenemos, y nos da que la profundidad del talud de corte para el factor de seguridad de 3 es igual a 7,1. Y eso es todo. Consulta respecto a ejercicios que no hayan podido entrar. Ingeniero, Sí, dime. quería hacer una consulta. El examen sustitutorio, ¿desde dónde va a venir el examen? ¿Qué temas? Todo. El sustitutorio es todo, ¿no? Todo el curso. El examen final es desde el examen parcial para adelante, ¿no? Ese es el contenido. Cambio sustitutorio sí es todo el contenido del curso. No te podría decir exactamente pues qué es lo que va a venir, ¿no? Porque no lo elaboro. Ahora les voy a presentar la práctica. No está solucionada, simplemente le he puesto las respuestas. Como ustedes saben, calificado los gráficos. ¿Por qué? Porque también se dibujan los diagramas de presión, ¿no? También. Entonces se interpreta, ¿no? Te ayuda a interpretar los diagramas de presiones. El resultado propiamente, si tú no sabes dónde colocar, no vas a saber, pues, o no sabes qué es lo que es ese resultado, no vas a poder interpretar, pues, ¿no? Entonces, para la primera pregunta, que nos dice calcular la fuerza activa y pasiva de Rankine por unidad de longitud de muro, mostrado en la siguiente figura, nos dice determinar la posición de la resultante, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, ya lo suelto a mano. Tenemos ya primero el coeficiente activo de Rankine, que nos da un valor de 0,45. Luego hallamos la base de nuestro diagrama. Esta base va a ser igual al coeficiente activo por el peso específico por la altura del muro, ¿no? Esta de acá va a ser la altura del muro, si no se mueve.
9 metros. Este de acá, acá, por el peso específico, por el H. Esta fuerza es la fuerza activa, ¿no? Realizando los cálculos, van a obtener que la fuerza activa es 337.16 kilómetros por metro. No siempre les va a dar igual, ¿no? Puede que ustedes trabajen con 4 decimales, 3 decimales, puede, pero el proceso sigue siendo el mismo. Los casi he visto que han aplicado algunos valores de los ejercicios que les había proporcionado, ¿no? Y no de esto, ¿no? Entonces está mal. Por eso es que han tenido este error en sus datos. Bueno, la ubicación de nuestra carga es H tercios, ¿no? En este caso, en este gráfico, y para este caso, para esta condición es H tercios, o sea, 9 tercios. Igual, para el caso pasivo se hace otro gráfico, se ubica el esfuerzo pasivo, ¿no? Y de la misma manera se realizan los cálculos y la ubicación también es 3 metros, ¿no? En este caso. Igual, ¿no? De la misma manera. H tercios, que viene a ser 3 metros. Y la fuerza pasiva es 1648.35. A algunos de ustedes les ha salido 1650, 1630, no sé, con los decimales que hayan trabajado. Pero igual, ¿no? De estar bien el procedimiento, igual yo les he considerado, y de haber completado todas las gráficas, les he considerado los 5 puntos. Para la siguiente pregunta nos dice, determinar la siguiente figura, la cual se muestra un muro de contención para un relleno con ángulo de fricción igual a 0. Nos dice determinar la profundidad máxima de la grieta de tensión, la fuerza total activa antes que ocurra la grieta, y la fuerza total activa posterior a que ocurra la grieta. La profundidad máxima, el Z sub C, en este caso, este ejercicio es bastante corto. Sin embargo, tampoco lo han hecho. Y les he proporcionado. Es el mismo ejercicio con otros datos. No sé, ¿por qué ni siquiera lo han repasado? Porque ahí uno se da cuenta, ¿no? Cuando siquiera al menos lo repasan, ven cómo se ha hecho esto, de dónde sale esto, y ya, pues, ¿no? Hacen bien su ejercicio. Pero si no se dan ese trabajo, se van a jalar, pues. Porque la calificación es cómo se mide el conocimiento que ustedes tienen, ¿no? Y de no hacer, pues, ¿no? Un ejercicio que se les ha proporcionado, que no lo hayan repasado, es que no tienen interés, ¿no? Entonces, el Z sub 0 es igual a 2.22, ¿no? Que viene a ser la profundidad máxima de la grieta de tensión, es 2.22. Antes de que ocurra la grieta, la fuerza pasiva va a ser igual a 230.4, y después de que ocurra la grieta, la fuerza pasiva va a ser igual a 270.5 kilonewtons por metro. La pregunta número 3, también, ¿no? Es sencilla, sí, ¿no? En media hoja lo podían haber resuelto, ¿no? Pero tampoco lo han hecho, pese a que les he dado los ejercicios. Aquí dice, nos piden dos cosas, determinar la fuerza pasiva posterior a la grieta de tensión y determinar también la fuerza pasiva posterior a la fuerza activa, ¿no? Posterior a la grieta de tensión es igual a 128.39 kilonewtons por metro, y la fuerza pasiva va a ser igual a 1260.99, ¿no? Dependiendo de los decimales que hayan trabajado, les sale aproximadamente. A otros les sale 1264, a otros 132, 130, no recuerdo muy bien, pero es con los decimales que han trabajado. Se trabaja con 4 decimales, siempre les sale un aproximado, ¿no? Pero los valores usados tienen que ser estos, ¿no? Y si yo he visto pues que han usado otros valores que no correspondían a estos datos que les he dado, entonces está mal. En la última pregunta
que es un poco más largo, pero igual ese brindado, nos dice, en la siguiente figura se muestra un muro de contención, determinar la fuerza activa de Rankine por longitud unitaria de muro y determinar la posición de la resultante, ¿no? Entonces, la fuerza activa de Rankine, para este caso, sale 310.69. Y la posición de la resultante, o sea, la altura a la cual va a estar ubicada la fuerza, al igual que aquí, ¿no? Es h tercios. En esta parte, la altura se calcula por fórmula, que también les he indicado, inclusive están las fórmulas de lo que hemos hecho en clase, pero también está en el ejercicio, en los ejercicios que les he dado, que es de 2.43 metros. Han trabajado con 4 decimales, igual como les digo, les he considerado, con los grafos completos han tenido sus 5 puntos, ¿no? No ha habido descuentos, o no ha habido, digamos, una variación de que si es 5 puntos, he puesto 4 puntos porque no han trabajado, la respuesta no les ha salido con estos decimales y que exactamente no. Se considera sus 5 puntos siempre y cuando hayan completado todo el procedimiento con estos datos y los gráficos, ¿no? Los gráficos de la distribución de fuerzas. Simplemente les recomiendo pues que resuelvan, tienen todo el procedimiento, tienen los procedimientos, todo tienen, y que no resuelvan ya, pues, no depende de mí tampoco. Bueno, ¿alguna consulta adicional? Ingeniero, un alumno me acaba de llamar y me dijo que no tiene línea para su asistencia. Ya, su nombre, su apellido. Es Robles Evaristo Ya. y Zambrano Ya, Chogas. ya, ok. Por si acaso, para el examen final, no sé, ustedes prevean, su internet, ustedes saben cómo es el internet, prevean, si es que se les va la luz, traten de ubicar algún punto, o dejen cargados sus laptops, o inclusive en el celular, dejen cargado su celular. Para el examen final y el examen sustitutorio, no va a haber que les vuelva a tomar, que se fue la luz, o se fue el internet, qué sé yo, ¿no? No cargo su archivo, no va a haber esas excusas. Son las únicas fechas en las que les puedo tomar sus exámenes para subir al sistema. Por eso es que a ustedes, sus exámenes, les están tomando el 5, nosotros van a dar, conmigo van a dar su examen el día 29. Los otros cursos están entre el 1 al 5, me parece. Pero, no les puedo tomar, ¿por qué el 5? Porque hasta el 8 es el examen sustitutorio. Si yo les tomo el 5, en ese caso les tomaría el 4 y el 5 estarían dando su sustitutorio. Sería un tiempo muy corto para que puedan estudiar para su examen sustitutorio los que entran. Entonces, por eso que les voy a tomar el 29. Tomen sus precauciones para que no haya interferencias del internet, si se me fue no sé, que no tengo línea, no se ha podido cargar el archivo, tomen sus precauciones, por favor, no quiero ese tipo de inconvenientes, porque no va a haber fecha para que les vuelva a tomar su examen. Bien. Eso es todo, ¿no? No hay más consultas con respecto al curso. Mañana continuamos entonces. Vamos a ver, a repasar, repasen sus ejercicios, cualquier consulta que tengan, por favor, el día de mañana. Posterior a ello, ya no va a resolver consultas, a no ser de coordinaciones con su delegado. ¿Ya? Entonces, bueno, hasta mañana, chicos. Bye, ingeniera.